Bien, comenzamos definiendo lo que es el opuesto de un vector. Y usamos de ejemplo el vector A. Ese vector tiene un opuesto que está definido como negativo A. Esta sería la notación que utilizamos. Y ese vector tiene la misma magnitud de A, pero cambia la dirección del vector. Y la dirección es opuesta. Así que el vector aquí en color verde no sería el vector opuesto al vector A. Si ahora los colocamos ambos partiendo del origen, ambos comenzando en el origen, tendríamos la siguiente figura. Y note que el ángulo entre A y su opuesto, este ángulo, es 180 grados. De hecho, eso es lo mismo que decir que apunta en dirección opuesta el vector opuesto al vector original. Así que si A está un ángulo Z sub A, el ángulo al que está el opuesto de A, si lo medimos, ¿verdad? En posición estándar, ese ángulo sería este que estoy marcando aquí, Z de menos A. Pues Z de menos A se determina como igual a el ángulo que tiene el vector A, ZA, más 180 grados. Por lo tanto, si yo lo fuese a escribir en términos de magnitud ángulo, el vector A, que es el original, tendría una magnitud que vamos a llamar A, y la dirección está determinada por el ángulo Z sub A. En el caso del opuesto, negativo A, u opuesto de A, tendríamos la magnitud igual. Note que eso fue lo que mencionamos en el lado de acá, que la magnitud se mantiene igual. La dirección, pues ahora la dirección está dada por esta expresión ZA más 180 grados. Y así escribiríamos el vector opuesto de A. ¿Verdad? Algo importante que vale la pena notar es que si yo tomo el vector A y le sumo su opuesto negativo A, note que eso es lo que tenemos en la primera figura. Si estos fuesen desplazamientos, el primer desplazamiento me lleva a este punto y el desplazamiento que sería representado por el opuesto de A me devuelve al origen. Por lo tanto, es como si no me hubiese desplazado. O el desplazamiento sería 0. Por lo tanto, el vector A más el opuesto de A me va a dar el vector 0. Así que podríamos escribir por aquí esa expresión de la forma siguiente. La suma de un vector y su opuesto es igual al vector 0. Y ese vector 0 es un vector que tiene una magnitud igual a 0. Así que 0 vector o vector 0 tiene magnitud
igual a 0. Bien, así que hemos definido entonces lo que es el opuesto de un vector. Y ahora pasamos a ver cómo podemos definir la diferencia de dos vectores. Hemos estado trabajando en los videos anteriores con la adición vectorial o la suma de vectores. La pregunta ahora sería, ¿existe la resta o diferencia de vectores? ¿Eso es algo que se puede definir? Pues la contestación es que sí, podríamos restar o tomar diferencia de dos vectores. Pero para hacer eso tenemos que pensar en lo que es la resta o la diferencia. Si miramos los números, los escalares, cuando yo digo que estoy restando a 5, le estoy restando 3. Eso sería lo mismo que decir que a 5 le voy a sumar negativo 3. Bien, y sabemos que el resultado de esto es 2. Así que este negativo 3 sería el opuesto del número 3. Así que podríamos interpretar la resta o la diferencia de la forma siguiente. Cuando hablamos de restar, lo que estamos haciendo es sumar el opuesto. Por lo tanto, si definimos D como el vector diferencia, que sería A menos B, lo que realmente estamos haciendo es tomando A y sumándole el opuesto de B. ¿Verdad? Si en el método gráfico sumar implica poner el segundo vector donde termina el primero, pues la operación de restar es un poco ¿verdad? Extraña, como no es quitar vectores. Pero si usamos la analogía con los números, con los escalares, y decimos que restar es sumar el opuesto, pues la diferencia ahora es la suma del vector con el opuesto del segundo. En este caso A menos B sería A más el opuesto de B. ¿Y qué implica ese opuesto de B? Que uno invierte el segundo vector, el vector B, y se lo suma al vector A. Y esa es la operación diferencia. Así que vamos a verla en el método gráfico. Uno dibuja el primer vector, que sería el vector A. Como queremos restar el vector B, lo que hacemos es que invertimos el vector B. Note que el vector B está a lo largo del eje de Y en la dirección positiva, pues el opuesto va a estar mirando hacia abajo, va a apuntar en la dirección negativa del eje de Y y va a tener la misma magnitud que ese vector P. Así que donde termina aquí el vector A, vamos entonces a dibujar el opuesto de B. Por lo tanto, el vector nos queda mirando aquí, ¿verdad? Hacia abajo. Y ya que tenemos A y el opuesto de B, realizamos la operación que queremos. Al vector A le vamos a sumar ese vector opuesto. Así que, mirando esta figura, si hacemos eso, quiere decir que dibujamos un vector que comienza donde comienza A y termina donde termina el opuesto. Y sería este vector, que hemos llamado D mayúscula. Bien, así que así definimos la diferencia de los vectores. Quisiera comparar ahora lo que es el vector diferencia con el vector suma o vector resultante. Note que esta figura es la misma que teníamos acá. Ahora bien, si yo quiero determinar A más B, que sería la suma, pues entonces uso el vector B como estaba originalmente, ¿verdad? Y aquí lo dibujamos.
este sería el vector. Y si es A más B, ahora es un vector desde donde comienza A hasta donde termina B, y tendríamos este otro vector. Así que note la diferencia entre el vector suma y el vector diferencia. Otra operación que podemos hacer con los vectores es multiplicarlos por un escalar. En este caso m es un escalar que es un número. Puede ser positivo, puede ser 0 o puede ser negativo. Yo voy a usar escalares enteros para este ejemplo que voy a mostrar, pero el número m puede ser cualquier número, no tiene que ser entero. El efecto que tendría multiplicar el vector a por un número positivo sería el de cambiar su magnitud. Por ejemplo, si yo multiplico el vector a por 2, lo que obtengo es el doble de magnitud para ese vector. O sea que lo que hace el escalar es cambiarme la magnitud del vector. Si multiplico por 3 en lugar de 2, el vector ahora es 3 veces el original. Así que podríamos escribir por aquí que si multiplicamos por un número positivo, el resultado es que me cambia la magnitud. Note que si multiplicamos por 1, el vector se queda igual. Ahora bien, si yo tomo números que son menores que 1, el efecto no es el de alargar el vector, sino el de hacerlo más corto. Así que, por ejemplo, multiplicando un medio por a, tendremos un vector que tiene una magnitud que es la mitad del original. Y si multiplicamos por el número 0, vamos a obtener el vector 0. Bien, así que no habría un vector como tal en el sentido de que ese vector 0 no tiene magnitud. Así que el segundo punto que queremos resaltar es que al multiplicar por 0 se obtiene el vector 0. Y ahora, ¿qué sucede entonces si multiplicamos por números que sean negativos? Pues yo podría multiplicar por negativo 1/2, por ejemplo. Ya sabemos que el 1/2 me va a reducir la magnitud, pero el signo negativo lo que va a hacer es que me cambia la dirección a la opuesta. Así que si es negativo 1/2 a, el vector es como si fuese el 1/2 a, pero apuntando en la dirección contraria. Si multiplicamos por negativo 1, obtenemos el vector opuesto. La magnitud del vector es igual a la original, pero la dirección es opuesta. Si multiplicamos por negativo 2a, tenemos un vector que apunta en la dirección contraria con el doble de la magnitud y así sucesivamente. Por lo tanto, nuestro tercer punto es que en general, si multiplicamos por un número negativo, sucede que se cambia la magnitud y también se invierte la dirección. Y ese es el efecto que tiene multiplicar un escalar o un número en los vectores. Ahora queremos concluir con un ejemplo. Dado el vector a que igual a 10
en magnitud y 30 grados en dirección, determine el vector 2A, el opuesto de A y el vector negativo 3A. Bien, así que vamos a comenzar con 2 veces A. Mencionamos que lo que cambia en un número positivo es la magnitud, por lo tanto, en este caso, vamos a tener el número 10, que es la magnitud original, y esta está alterada por el número que esté aquí al frente. En este caso es 2 veces. Por lo tanto, vamos a tener 2 por 10 como la magnitud del vector 2A. La dirección no se altera, así que es 30 grados. Por lo tanto, el vector 2 veces A va a tener una magnitud que es 20 y la dirección es 30 grados. En el caso del opuesto de A, la magnitud no va a cambiar, por lo tanto es 10. La dirección cambia por 180 grados, o sea que vamos a tener 30 grados más 180 grados. Por lo tanto, tenemos un vector que tiene una magnitud de 10 y una dirección de 210 grados. Por último, si tenemos el vector negativo 3A, en este caso cambian las dos cosas, ¿verdad? Tenemos 3 veces la magnitud de A, 3 por 10, y tenemos el cambio por 180 grados del ángulo. O sea, tendremos 30 más 180 grados. Así que el vector sería 30, 210 grados.